Hoy día nos has mencionado sobre la transferencia tecnológica y la transferencia tecnológica aterriza, se concretiza en herramientas concretas. ¿Nos puedes hablar un poco sobre cuáles serían esas herramientas concretas para la gestión y la innovación educativa? Tenemos dos conjuntos de herramientas. Las herramientas tradicionales, que son aquellas que nos permiten organizar la institución educativa con una visión clara hacia dónde está yendo, con objetivos muy precisos, que es, por ejemplo, lo que vienen a ser los proyectos las propuestas pedagógicas que están insertas dentro de los proyectos curriculares institucionales de cada una de las instituciones educativas. También se tienen, digámoslo así, sus planes estratégicos, que vienen a ser esas grandes planificaciones que se hacen a 4 años para conectarse con el desarrollo local y conectarse con el desarrollo regional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas herramientas, el PEI, fundamental, es como se le llama en lenguaje pedagógico, el PCI y los PATS, los planes anuales de trabajo, son los tres instrumentos que vertebran el trabajo organizacional de la institución educativa, pero que se conectan a su vez con otros instrumentos muy importantes como son los PEL y los PER, ¿no? Que son los proyectos educativos regionales, los proyectos educativos locales, los proyectos educativos institucionales, y ahí está la cadena, y luego los PCI, que son los proyectos curriculares institucionales, que tienen su propuesta pedagógica en el centro, entonces en el corazón del PCI. ¿Por qué nombro estos? Porque ahí es donde se tienen que ingresar como objetivos justamente la necesidad de articular instrumentos como las TICs para que esto sea efectivo y se haga efectivo. De lo contrario, no hay una asignación presupuestal tanto del gobierno regional como del gobierno local, ni tampoco para la institución educativa que pueda viabilizar y hacer efectivo el aprendizaje con nuevas tecnologías, ¿no? O con tecnologías de la información y la comunicación. Otro aspecto fundamental ya tiene que ver con las propias tecnologías de la información que pasan por un proceso que es importante. Primero es un proceso de aprender las TICs. Quiere decir, recién me encuentro con las TICs y por lo tanto tengo que saber cómo funcionan. Y es distinto decir que como somos nativos digitales, o los chicos que vienen son nativos digitales, ya dominan todo. Estas TICs que se están introduciendo son para generar aprendizajes y conocimiento. Por lo tanto, el uso y la manera de interactuar con estas es distinta a la que normalmente los estudiantes han estado acostumbrados. Tienen que aprender a usar esas tecnologías. Un segundo paso es trabajar con las tecnologías, que quiere decir que el docente puede articular como un recurso las TICs para poder desarrollar o potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Y el tercer nivel es cuando utilizan las TICs ya como una de las vías de aprendizaje autónomo que el estudiante puede tener para que el profesor facilite la problematización, facilite el proceso de aprendizaje y construcción crítica del conocimiento, y entonces ahí las TICs lo que hacen es ser como naves espaciales que llevan al alumno por diversas fuentes de conocimientos y el profesor el que intenta ver cómo se va articulando con coherencia y consistencia la producción del conocimiento que hace el estudiante. Entonces las TICs no es simplemente decir vamos a incorporarlas y colocándolas en una institución funcionan. Necesitas de presupuesto y necesitas que en la perspectiva estratégica de la propia institución, localidad y región estén consideradas para poder ser presupuestadas y ser articuladas en un plan anual de trabajo donde las responsabilidades también de quiénes son los que difunden la información, quiénes son los que desarrollan las capacitaciones a nivel de TICs dentro del propio plantel, generan el efecto de irradiación, van a ser los que de alguna manera también tengan que rendir respuestas, resultados a las cosas que están desarrollando y no se dé lo que a veces pasa, ¿no? Que un curso de computación, por ejemplo, puede terminar siendo aprender Excel, PowerPoint, Microsoft Word y al final el Microsoft Word podrá ser muy interesante, pero tú estás desperdiciando el tiempo cuando simplemente aprendes un tipo de tecnología que es mecánica y no una tecnología que te haga pensar, que te haga buscar, que te haga pensar cómo solucionar un problema o desarrollar creativamente una solución o un servicio o un producto nuevo que quieras emprender desde las TICs. Entonces creo que los instrumentos siempre tienen que
ser vistos como parte de un lenguaje y cultura institucional. Ahora, ¿qué tipo de herramientas también nosotros podemos ir desarrollando? Tenemos, por ejemplo, metodologías ágiles de innovación que permiten movilizar la innovación no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de trabajo en equipo, a nivel de perspectivas estratégicas también, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que le llaman el design thinking o el pensamiento de diseño, que es una de las metodologías por excelencia que se están utilizando cada vez más en educación como un recurso metodológico o una batería de técnicas que permiten construir proyectos de aprendizaje. El design thinking sale en el contexto empresarial, pero luego es llevado al contexto educativo y está actualmente articulándose con perspectivas como el aprendizaje orientado a proyectos y el aprendizaje experiencial de Kolb. Entonces, cuando uno comienza a ver estas metodologías, la potencia que tienen para la creación de soluciones por parte del alumno, para la reflexión crítica y para la construcción de futuro, entonces realmente comenzamos a ver la importancia que es innovar y que no solamente pase porque la innovación sea un fetiche con el tema de las tecnologías. Innovación no solo es la tecnología, pero la necesita y definitivamente toda tecnología puede enriquecer un proceso de innovación. ¿Qué tipo de innovación son las que se propician actualmente con muchas metodologías ágiles en educación propiamente? Son metodologías centradas en lo humano propiamente, en las personas, en el educando. No son tecnologías que buscan innovar y hacer cosas nuevas por el gusto de hacerlas, sino que responden a necesidades de usuarios o personas usuarias de estos servicios educativos. Otras metodologías como el Customer Journey, que son adaptadas, que es el viaje del consumidor, el viaje del usuario, llevadas a cabo a la experiencia educativa también resultan muy útiles porque plantean cómo un estudiante, por ejemplo, antes de entrar a un aula pasa por distintas experiencias y luego de esas distintas experiencias vive una experiencia educativa que ha sido diseñada por el educador y luego termina esa experiencia educativa y continúa otras con las que se concatenan. Esa experiencia que se diseña puede ser bastante potenciada con ese tipo de herramientas como el mapa de la trayectoria del usuario, ¿no? Del usuario en este caso del servicio educativo, y en fin, otras más que pueden existir que van a ayudar siempre a generar innovaciones educativas y estrategias innovadoras en general, ¿no? Creo que un buen ejemplo de lo que se está haciendo es lo que los profesores de la red de innovación que se fomenta desde la DIBRET están comenzando a trabajar, que son estrategias innovadoras para planificar, estrategias innovadoras para hacer una ejecución impecable de sus estrategias que sean centradas en el estudiante, o de repente sistematizar todos los productos para poder extraer aprendizajes que hagan que exista una versión 2.0 de su experiencia educativa. Entonces yo creo que esas cosas que se están generando son muy importantes, hay múltiples herramientas que se pueden utilizar, algunas son extraídas del mundo empresarial, otras son propiamente desarrolladas en el mundo educativo desde hace años, como el aprendizaje orientado a proyectos, y más bien son los de las organizaciones los que jalan agua para su molino y dicen quiero que lo educativo venga también hacia lo organizacional porque me permite aprender, generar estructuras que el trabajador aprenda mientras que trabaja. Entonces, y eso lo hace gracias a que asume principios pedagógicos. Y la educación hoy por hoy está también consumiendo muchas de las tecnologías que hay para poder revolucionarse a sí misma y generar sistemas dinámicos, cambiantes, que no cesan de revolucionarse, ¿no? Alfredo, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Ha sido un placer realmente.